Bueno, estudié en Madrid la carrera de ingeniero naval en la Escuela Superior de la Politécnica de Madrid y ya vine a Vigo de prácticas en el año 87, cuando todavía me quedaba el último año de carrera, el sexto curso. Estuve de prácticas en el astillero que tenemos aquí al lado de Freire durante 3 meses en el verano del 87 y surgió la oportunidad en el 88, cuando faltaban unos meses para terminar la carrera, a través de un profesor amigo de Faustino Carceller en la Escuela de Ingenieros, que nos anunció que tenía un compañero que iba a montar una oficina técnica en Vigo y que había la oportunidad para un ingeniero joven. Y ahí conocí a Faustino y ahí nos embarcamos en la aventura. Él llevaba 6 meses con la oficina y yo, recién titulado, pues empecé a trabajar con él en el año 88. Yo tenía 26 años entonces. Es ley de vida. En aquel momento pues había mucha gente, muchos compañeros que se iban a IBM, otros que se querían quedar en Madrid y buscaban otras cosas. Yo tenía claro, y después de haber estado en el 87 en Vigo, en Astilleros Freire, que yo lo que quería era estar en Vigo, quizá en parte, pero quería estar en el sector y sobre todo la pesca, que me había enamorado con todos los barcos que había visto en el año 87, ¿no? Pues Mugardo, si nos situamos en los años 70, mi infancia y la escuela donde yo di mis primeros pasos estaba al borde de la entrada de la ría, y primero era la Pisbe, ver los pesqueros. Muchos de mis compañeros en la escuela eran hijos de marineros que trabajaban en la Pisbe, en el bacalao, y después Astano, que hizo los grandes barcos de la última época de los 70, que los vías aquellos Arteaga, Butrón, Santa Mariña, cuando pasaban entre castillos en la ría, te dejaba alucinado, ¿no? Y de ahí nace la vocación. Sí, en aquel entonces los principales eran ya en el sector pesquero, pues la flota de Freire Mar, Pescapuerta y otros. Participamos y estuvimos muy activos desde muy inicio en reformas, después en la nueva construcción, cuando en los años mitad de los 90 pues empezó a renovar flota de Gran Sol y demás, pues ya empezamos también con nuestros diseños. Cuando yo arranqué con Faustino, él ya tenía unos proyectos, tenía unos barcos de litoral que estaban en marcha, que se estaban haciendo allí debajo de Rande, en Astilleros Factorías Montenegro. Teníamos el alargamiento de León Marco, el León Marco 5, que él ya lo tenía contratado y estaba en marcha. Entonces, cuando yo me subí al carro, por decirlo de alguna forma, ya teníamos una serie de contratos en el ámbito pesquero y bueno, empecé a desarrollarme en esa actividad y a conocer a armadores, a conocer a inspectores de los armadores y demás, ¿no? Bueno, yo creo que los mejores momentos, quizá aquellos años 87 ya eran los últimos años, pero unos años antes, entre el 80 y el 87, yo en el verano del 87, en aquellas prácticas, creo que había como 12 barcos en construcción, entre Freire, Santo Domingo, Barreras, Vulcano. Entre todos ellos yo creo que tenían 3-4 barcos cada astillero de pesca y barcos grandes. La mayoría de la flota que está hoy en Malvinas, el Venturer, el Capricorn, el Beagle, los Argos, son barcos de aquella época, de la época del 80 al 87, y yo creo que en pesca es la época más floreciente después de los inicios del congelado con los barcos de Pescanova. Es una época que termina con un varapalo, termina con la extensión de las 200 millas en la mayoría de los países, y es una flota que se queda rápidamente sin caladeros y sin tener recursos donde desarrollar su actividad. Parte de ellos se colocan después, más tarde, en el caladero de Malvinas a través de Joint Ventures o en caladeros de Sudáfrica, pero en aquel momento barcos tan grandes, tantas GTs, no se han vuelto a construir. Sí vino la renovación de la flota de Gran Sol, nos da mucha actividad en un periodo, nacen astilleros como Armón en esa actividad, CIES
que van desarrollándose y haciendo muchos barcos, entran los palangreros, la renovación de palangre de superficie, se van haciendo cada vez más grandes para mares más lejanos cada vez, como el Índico y el Pacífico, pero aquellos barcos, y con la categoría yo creo que tenían aquellos barcos que a día de hoy todavía subsisten y están plenamente operativos, yo creo que en el sector pesquero es el top o el recurso tal. Luego sí se hicieron algunos barcos, hemos hecho nosotros mismos bacaladeros o el Festeiro que tenemos varado aquí al lado, siguiendo un poco esa misma filosofía de aquellos años 80, pero ya no se hicieron tantos barcos, o por lo menos en número y en cantidad de GTs no se hicieron tantos. De los que yo he vivido, porque anteriormente en los 80, en los inicios de los 80, con la reconversión del sector naval, a mí me cogió iniciando la carrera, y yo esa no la he sufrido, digamos, directamente, ¿no? De los que yo he vivido, de los 33 estos últimos años que yo sí he vivido, quizá el momento peor cuando se cierra Namibia, apresan aquellos 8 barcos, 4 y 4, y toda la flota se viene para Vigo. Bueno, hubo unos momentos ahí donde pensábamos que podía ser la debacle. Afortunadamente siempre va saliendo el sol después de todo temporal y vamos reinventándonos y aparecen nuevas oportunidades. Apareció el tema de las empresas mixtas para el calamar en Malvinas, eso de nosotros también nos dio una carga de trabajo importante por los abanderamientos que hubo que hacer. En Argentina también se abanderan barcos para el langostino y para el cefalópodo. Entonces, bueno, nuestra actividad nunca se resintió tanto a lo mejor como los astilleros, porque en esos momentos pues siempre, si no haces barcos, tienes los retrofitting o tienes que transformar lo que es un arrastrero en un palangrero. Siempre el armador busca el reinvertirse y ver dónde puede focalizar el barco, cambiando el arte o cambiando la modalidad o haciendo algo, y eso a nosotros siempre nos supuso trabajo. Y también nos dio pie a entrar en otras actividades como buques de servicio, dragas, gánguiles, remolcadores, y fuimos diversificando un poco el portfolio de la propia empresa, ¿no? Partimos de una base de que tenemos muy pocos recursos o mucha costa, muchos kilómetros de costa, pero una plataforma muy corta, con pocos recursos, o unos recursos ya tal, y nuestros barcos siempre han estado en caladeros que son ajenos o que no son de nuestros países. Primero pescando fuera de las 60 millas, y cuando nos echan las 200 millas pues hay que ir buscando nuevas actividades, nuevas especies, abriendo mercados para nuevas especies que encuentras en esos sitios, y bueno, tienes los barcos o tienes las empresas están ahí y siempre han luchado y peleado por subsistir. Nosotros participamos un poco en la reforma de aquellos barcos japoneses que iban al Tufís. Al cabo de 3 o 4 años eran todos piratas y estaban todos perseguidos por Greenpeace, pero no dejaba de haber ido a buscar una especie que hasta en aquellos momentos no era prácticamente conocida, o era muy poco conocida y de un gran valor, ¿no? Yo creo que raros no, porque en esa tal tenemos en todos los sitios, vengo de estar la semana pasada en Papeete, Polinesia Francesa, donde había descargando 3 barcos españoles del pez espada. Bueno, pues los barcos que están en cierta época del año pescando en aquellas aguas al suroeste del trópico, tienen que buscarlo para pertrecharse y para mandar a España sus capturas, los puertos más cercanos. En este caso Nueva Zelanda o Papeete eran los puertos más cercanos. Yo era la primera vez que me coincidí allí, pero he estado en el Callao, he estado en Mauricio, he estado en Punta Arenas, Montevideo por supuesto, porque también tenemos muchos barcos que operan desde allí en la famosa milla 201, entonces tienes que estar donde tienes al cliente para darle el mejor servicio en cualquier momento, ¿no? Bueno, han variado, han entrado normativas nuevas.
Torremolinos se ha puesto en vigor con el decreto de la comunidad la entrada en Torremolinos, que a nivel internacional no había sido suscrito por el suficiente número de países para que entrase en vigor. Entonces en el año 99, después en el 2002, la comunidad lo pone en vigor como norma de todos los barcos de bandera comunitaria. Temas de seguridad, las reglas Marpol, las emisiones de los motores, o sea, toda esa normativa que se va introduciendo. La última, pues la de los materiales peligrosos, para tener un manual a bordo de los barcos que te permita, el día que se desguace, el saber qué reciclaje le tienes que dar a cada parte de la embarcación en función de los materiales que tiene. Entonces, bueno, eso a nosotros siempre nos ha servido de estar preparados para dar el servicio, nos ha servido de tener una puerta, una ventana de trabajo para nuestros clientes, y son cambios normativos que al final hablas hoy con los armadores y están de papeles hasta la cabeza, ¿no? En eso la gestión hoy día para llevar un barco no es como hace 20 años, que prácticamente tenías 4 certificados a bordo. Hoy la carpeta de certificados es medio baúl, y no digo nada la de manuales, libros y demás papeleo que tienen que cubrir a bordo para poder pescar, ¿no? Bueno, me ha aportado el poder desarrollar mi vocación. Mi vocación era la de ingeniero naval desde aquellos años de mi infancia en el pueblo, y tener la oportunidad de, pues, eso, de estar vinculado a algo que lo había estado ya desde pequeño, a través de los compañeros que tenía en la escuela, cuyos padres estaban en la pesca. El mío estaba dentro de la soldadura en un astillero, porque trabajaba en la antigua Bazán, donde yo también pude hacer algunas prácticas, y bueno, pues seguir vinculado y seguir en el sector, y encontrarme después de muchos años incluso con marineros que habían sido de mi pueblo, ¿no? Entonces, son anécdotas o son vivencias. El poder ayudar y aportar el conocimiento que vas adquiriendo como ingeniero y como tal, pues para desarrollar tu actividad, ¿no? Pues yo creo que siempre está el logro por llegar, el próximo barco, el próximo proyecto, ¿no? A mí me entusiasma cuando tienes, pues eso, la llamada de alguien, de un cliente que te plantea un barco, una necesidad, ya sea un pesquero o otro tipo de barco, y esos primeros momentos que estás con el lápiz, el papel, tratando de hacer unos números, de encajar unas dimensiones, de distribuir unos volúmenes y unos espacios del barco, después ya cuando eso se firma y ya coge tal, uno ya le pierde un poco o yo por lo menos le pierdo un poco la construcción o la chapa, el ver el acero. Sí, también lo vigilo y también lo hago cuando me toca, pero me tiene menos sustancia. La vocación de diseñar o el tal es eso, ¿no? El ver dónde tienes que poner las cosas y cuáles son los reglamentos y por qué las tienes que hacer de una forma u otra, ¿no?